Estás conectado en dos dispositivos, creo, entonces Sí, para que te desconectes de uno, porque hace eco. bueno. Así, bueno, Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, de verdad es un gusto. Como dice el ingeniero, pues mi nombre es Olga Lucía Rendón García. Yo estoy desde 1994 en el programa de seguridad y salud en el trabajo. En aquella época se llamaba salud ocupacional, hoy seguridad y salud en el trabajo. El tema que hoy nos atañe, pues es el tema que el que vamos a tratar hoy es el tema del manejo manual de cargas, que es un tema muy importante en la disciplina que hoy nos ocupa, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Con esta área, con este tema, sí, área académica, sí, lo podemos decir así, o especialidad dentro de dentro de una ciencia que puede ser la misma ergonomía, podemos evitar que muchos trabajadores se lesionen especialmente la columna, ¿sí? Y la calidad de vida de ellos no vaya a ser muy precaria por estas lesiones que se generan por un manejo inadecuado de cargas. Esto está presente permanentemente en en la mayoría de las empresas. ¿Cuál es el objetivo de la charla como tal? No la que ponemos nosotros como universidad, como programa de seguridad y salud en el trabajo, sino como tema. Es que a través de lo que hoy disertemos, yo hago una presentación, se actualizan algunos datos, muchos tendrán conocimiento al respecto, y lo que se busca es que se mantenga en una empresa o en la vida cotidiana mantener la integridad física de esos trabajadores que manipulan cargas. Eso es lo que busca el manejo manual de cargas. Además, asegurar un ajuste a esas situaciones de trabajo y el mejor desempeño en la actividad desarrollada. Disminuir los riesgos de lesiones relacionadas con la manipulación de cargas y reducir esos esfuerzos. Eso es lo que se busca con la manipulación, el manejo manual de cargas. ¿Quiere pasar? Ya. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a ver en sí el concepto de manejo manual de cargas, la magnitud del problema. Cuando hablamos de magnitud, pues no podemos estar ajenos a una estadística. El levantamiento manual de cargas, cómo se transportan, cómo se sujeta un objeto, qué se debe hacer al empujar o al alar, los pesos recomendados para ese levantamiento, el manejo inadecuado de cargas, las patologías asociadas a esta situación y los equipos para el levantamiento de cargas. Ay. Entonces, el manejo manual de cargas. A partir de este momento lo vamos a manejar como MMC, ¿sí? Para que todos cuando vean en la presentación la sigla, pues no se vayan de pronto a confundir. Entonces, el concepto manual de cargas como MMC se entiende cualquiera de las operaciones que efectúa un trabajador o un colaborador de una empresa o por varios trabajadores cuando tienen que manipular una carga muy pesada y se necesite realizar entre varias personas. ¿Sí? Estas operaciones serían el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción. ¿Qué es la tracción? Es el arrastre de objetos por medio de una fuerza, para que de una vez tengamos claro qué es la tracción. El transporte o el desplazamiento de una carga. Esa carga puede ser de dos tipos, animada o inanimada. O sea, animada que es de una persona o animal. O sea, de un ser vivo que se mueve, que nos puede generar cuando nosotros hacemos un levantamiento de un ser vivo, nos puede generar un desequilibrio, porque por ser un ser vivo, cuando se mueve, nos puede generar una torsión y hace que la carga, en este caso, pues si fuera un animal o una persona, se bascule, es decir, que se voltee. O sea, nos podemos caer con la carga, que en ese caso sería una persona o un animal. O inanimada cuando es un objeto, que es más fácil de manejarlo, por lo que no tiene movimiento, entonces se manipula más fácilmente.
Eso es el concepto general de manejo manual de cargas. Es un concepto que se está manejando a nivel internacional. El Real Decreto de España tiene este concepto y todas las entidades, incluyendo el Consejo Colombiano de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, está también manejando este concepto como tal. Cuando hablamos de la magnitud del problema, pues se basa en estadísticas, ¿sí? Que en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Rusia, países europeos, tienen evidencias y buenas estadísticas que muestran que las enfermedades generadas por desorden musculoesquelético son muy altas, que hay mucho diagnóstico de enfermedad laboral basado en este desorden musculoesquelético. En nuestro país, desafortunadamente, no existen estadísticas confiables sobre la determinación de estas causas de las enfermedades laborales. ¿Por qué? Hay mucho subregistro, es decir, aquí en el país hay gente que se enferma. Hablándolo pues coloquialmente, una persona enferma de la espalda dice que es un vago, no, es un viento, un lumbago no, un lumbago es de una enfermedad, un viento. ¿Qué es lo que hace? Lo tratan con remedios caseros. Y si bien es cierto, les ayuda a mejorar por un corto tiempo, porque les ayuda a mejorar, pero no van donde el médico. Ellos no asisten donde el médico. En el momento en que se curan, continúan con su trabajo, pero por un cierto tiempo. Esto sucede ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajadores y todos, la mayoría que somos, que laboramos en empresa, les da miedo de que les vayan a remover de pronto del cargo o les terminen el contrato. Lo mismo que ocurre, esto es lo mismo que lo que ocurre con los accidentes de trabajo, que no lo reportan. Además, los, los empresarios, digámoslo así, no asocian estos dolores en la parte laboral. Por esta razón, no hay registros. Entonces, siempre, nunca van, o si se registran como una enfermedad general, pero nunca por ocasión del trabajo. Entonces, debido a esto, el país no cuenta con las estadísticas. Pero en el periodo de 2001-2002, en esa época se reportaron y se verifica a través de las ARLs que las primeras enfermedades que se diagnostican y tienen más incidencia, en este caso del manejo manual de cargas, es el túnel carpiano. En este caso, ahí hablan del síndrome de conducto carpiano, que es lo mismo que el síndrome del túnel carpiano, que como es bien sabido y todos tenemos conocimiento, es la inflamación del nervio, seguido del lumbago, luego de la sinovitis y tenosinovitis. La tenosinovitis, como vemos en la diapositiva, es una inflamación del tendón. ¿Sí? Esa inflamación del tendón molesta mucho lo que es la parte del dedo pulgar. Eso es a lo que más se ha acercado Colombia. Entonces se puede observar pues, en esa diapositiva lo del problema del dedo pulgar. Esto se da por el levantamiento de cargas al empujar la sinovitis, el lumbago y el túnel por jalar, por los movimientos repetitivos, por empujar, por el levantamiento de cargas, ¿sí? Por todos los movimientos que genera esta carga. El dedo pulgar es el que, si ustedes se dan cuenta y lo hacen en la casa, ustedes toman el celular o cualquier el lapicero, lo que sea, el dedo pulgar es el que más fuerza ejerce en el momento de hacer un agarre del objeto. Entonces, por eso rescato más la tenosinovitis para que nos demos cuenta, en este caso, cómo se puede presentar en el dedo pulgar de la mano. Bueno, estas estadísticas que indican que hay que intervenir adecuadamente esos procesos donde se generan manejo manual de cargas, que pueden desarrollar desórdenes musculoesqueléticos y que se pueden observar en las estadísticas que nos reflejan que es que es lo que más se diagnostica en nuestro país y en el mundo. El túnel carpiano es una de las enfermedades que más se diagnostica, la tenosinovitis por el dolor en este dedo pulgar, ¿sí? Y los lumbagos, todo lo que tiene que tener problemas con espalda por esta situación del manejo manual de cargas. En relación con el levantamiento manual de cargas,
Esto es un proceso que se debe realizar con las piernas. ¿Sí? Espere yo denme un segundo, yo activo el puntero para irles mostrando. Ahora, hablemos. Hay que flexionar las piernas, no hacer levantamiento con piernas extendidas, sino flexionadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos como nos muestra la imagen, aquí la primera donde yo tengo el cursor, donde está la X roja, la espalda es la que está realizando la fuerza, por lo que está flexionada. ¿Bien? Ella está inclinada. Y el peso se vería reflejado en ella y posiblemente se produciría una enfermedad, así como una hernia discal, ¿sí? O una protusión de ese disco intervertebral, que es cuando se desplaza ese disco. Siendo esto muy doloroso, porque es que esto duele mucho. Y aparte de eso, pueden ocurrir, pues con base en esto, de que se realice ese levantamiento realizando la fuerza en la espalda, pueden ocurrir muchos casos en los trabajadores. ¿Qué puede ocurrir? Llegar a ocurrir. Puede hasta llegar a quedar el trabajador en una silla de ruedas o puede quedar con incontinencia urinaria o con un dolor crónico en piernas. Por esa razón, el trabajador no debe de realizar ese levantamiento de carga con la espalda, sino con las piernas y con la espalda recta, como dice acá la figura. Donde no gires en mantener la espalda recta y flexionar las piernas, que el peso se concentre en estas y no en tu espalda al levantar el objeto pesado. Entonces, esa es la razón que dan porque la espalda está diseñada por naturaleza para cargar verticalmente, ¿sí? No para cargar en giro, por eso se debe tener la columna recta. Esto es lo que se debe de hacer para evitar futuros problemas de salud, pero todos sabemos que en la realidad eso no sucede. Si nosotros vamos a las distintas empresas, uno trata de capacitar a las personas a través del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de distintas empresas y los trabajadores continúan realizando estas actividades de esa forma. Por eso a futuro muchos trabajadores se ven con problemas en espalda porque el levantamiento manual de carga no lo están haciendo como es debido. Entonces, todas estas capacitaciones que uno realiza, lo deja, el mensaje es ese, pero la realidad no es la misma. Continúan con el mismo problema. No se deben de hacer giros mientras se levanta el peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales funcionan mal. No se puede alar la carga o hacer un tironazo, o sea, no se puede hacer como un envión. Envión, me explicaba el ingeniero Londoño, que cuando los hombres levantan, no, las mujeres hoy en día también hacen levantamiento de pesas, el envión lo hacen cuando mueven la pesa en varios sentidos, o sea, perdón, en varios momentos, y ese envión ejerce una fuerza, ¿sí? Ellos lo hacen porque están entrenados. Ellos están entrenados para esos movimientos, pero los trabajadores no. O sea, a cambio es un tirón. Es una forma brusca a los que los trabajadores no están entrenados para realizar. Entonces, por eso no se puede mover esa carga. Como ya dijimos, pues no hacer el giro porque el daño que se hace en la columna es más bien severo. Em, y y lo más importante, como dice acá, es que la carga esté pegada al cuerpo, porque minimiza o no genera ese giro en la espalda. Eso es lo que se busca con este levantamiento de cargas. Por la columna, como nos muestra aquí el chulito verde, como debe de ser, porque la columna debe estar recta, por la columna baja el esfuerzo vertical. Así como como, pues como lo estoy mostrando ahí, pero cuando se le agrega carga y se inclina la espalda, se hace un momento flector. ¿Qué es un momento flector? Esto, hacer que se gire la espalda y produce el daño.
Entonces, eso es lo que se busca y se le dice a los trabajadores. Cuando hagan el levantamiento de cargas, flexionen la pierna, mantengan recta la espalda y se van extendiendo hasta estar derechos y continuar con la carga. ¿Sí? Eso es lo que se hace con el levantamiento de cargas. Cuando hablamos de transporte de cargas, lo hacemos, puede ser para una persona o varias personas. En este caso, pues yo muestro la figura que se hace para varias personas. Cuando se realiza entre dos o más personas y no hay ayudas mecánicas, se debe proceder en la siguiente manera. Todos conocemos que el levantamiento de cargas se debe hacer máximo para 25 kilos. O sea, cada persona puede levantar hasta 25 kilos. Cuando vamos a realizar un levantamiento de cargas entre varias personas, debemos tener en cuenta que ese peso esté distribuido para cada uno de ellos, para cada trabajador, y no exceder esos 25 kilos de carga por persona. Es decir, si una carga pesa 200 kilos, necesitamos 8 personas. O si pesa 100 kilos, necesitamos 4 personas. Es decir, cada persona que haga un levantamiento de 25 kilos. Las personas que participen serán más o menos de la misma estatura y constitución física, claro. Es mejor que sean muy parecidas a la estatura, lo digo porque nosotros los bajitos, cuando levantamos una carga con alguien que es más alto, la carga queda inclinada hacia el más bajito, hacia el más bajo. Entonces hace más esfuerzo esa persona para hacer ese desplazamiento con esa carga. Y se ubicarán de tal manera que el peso de la carga quede igualmente repartido. Claro, tienen que estar equidistantes para que la carga se mantenga o sea, que esté bien distribuido el peso. Eso es lo que se busca. Por ejemplo, aquí voy a hablar solamente de dos ítems, lo que es levantar bultos o sacos. Los sacos de cemento. Los sacos de cemento que normalmente vienen de 50 kilos. La mayoría. Claro que hoy en día las cosas han cambiado porque muchas multinacionales han comprado las empresas productoras de cemento aquí en Colombia. México es una de las que más que ha adquirido esas empresas y el peso de los sacos ha cambiado para la construcción. Pero, por ejemplo, en Paz del Río producen sacos de cemento de 42,5 kilos. O sea, no nos sirve, porque estamos hablando de que para personas entrenadas el levantamiento de carga debe ser máximo de 40 kilos. Entonces no nos sirve. Como también hay otras empresas que siguen produciendo bultos de 50 kilos. ¿Sí? Más que todo en el área de la construcción y en el agro. Cuando estamos hablando del café, los bultos de café pesan incluso hasta más de 50 kilos. Y las personas, claro que hoy en día en la parte agrícola eso ha avanzado mucho porque en las trilladoras ya para descargar los camiones tienen como una banda transportadora y el saco lo transportan en eso. Entonces el peso ya, el levantamiento de ese peso en trabajadores ya no es tan representativo como era antes. Pero en la construcción estos sacos sí se siguen viendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Se le dice al trabajador que no debe de levantar solo ese saco de 50 kilos, pero él lo hace por órdenes del mismo jefe debido a que a lo que estábamos hablando anteriormente, cuando no reportan una enfermedad, por temor a que les vayan a terminar un contrato y queden y lo remuevan del cargo. Entonces eso no lo están haciendo como debiera de ser. ¿Cómo se levanta un bulto? Doblando las rodillas, nunca la espalda, ya lo vimos ahora anteriormente. El operario debe agarrar con una mano una esquina superior del saco y con la otra mano la esquina opuesta de la base. El operario levantará el saco manteniéndolo pegado al cuerpo y desplazará de esta forma la carga. Siempre, como esta figura no lo muestra, empiece a flexionar sus rodillas, su espalda recta, bien erguida, y la carga frente a él, o sea, contra su cuerpo. ¿Sí? De esa forma tiene que desplazarla. Transportar sacos en el hombro, como nosotros estamos acostumbrados a verlos en el cuello o en la cabeza no es aconsejable, especialmente si la manipulación de carga es frecuente, duradera o la carga es elevada. Es decir,
Si nosotros estamos descargando un tractocamión que viene con cemento en sacos, no deben de, y así lo hacen, no deben de descargarlo con el bulto en el hombro, pero ellos lo hacen así. Esa es la situación real. Esto solo se tolera, como dice aquí la parte teórica que ha sido investigada, cuando la carga es puntual y no duradera, es decir, no para descargar un tractocamión, sino para llevar uno o dos bultos, llegado el caso sucediera, ahí se le podría aceptar. Por eso, en este caso, es necesario el uso de dispositivos para el transporte de carga como elevadores o carretillas. Si se pudiera en esa empresa, si lo están haciendo continuamente, deberían o deben de implementar un dispositivo en este sentido. Así como les hablaba ahora de las trilladoras, que se está utilizando esas bandas transportadoras para descargar los tractocamiones que vienen cargados de café en pergamino para ser transformados. Otro ejemplo que traigo es cómo transportar esos cilindros con gases comprimidos. Primero se debe inclinar frente a la zona de la válvula del cilindro. ¿Cuál es la válvula del cilindro? Esta que tenemos acá, que yo estoy señalando. O sea, para abrir el cilindro, cerrar. La rodilla se apoya en el piso y se toma la caperuza de protección, es decir, esta que está protegiendo la válvula del cilindro. Se levanta el cilindro manteniéndolo bien afirmado y conservando la espalda recta, es decir, él se va levantando cogiéndolo de esta parte de la caperuza y va levantando el cilindro. Se mantiene el cilindro inclinado aproximadamente a un ángulo de 45 grados y se gira en la dirección que se desee. ¿Sí? Entonces, así es como se transporta un cilindro. Ya este señor además tiene lo que hablábamos en la anterior de un dispositivo para poderlo cargar. ¿Listo? Así es como se transporta un cilindro. Entonces, inicialmente este cilindro está de forma horizontal y llega solamente hasta el ángulo de 45 grados. No va a estar de una forma vertical. ¿Cómo sujetar un objeto? El agarre debe hacerse con la palma de la mano y así evitar que la carga resbale, ¿sí? Así como lo estoy mostrando aquí en la diapositiva. Reduciendo el esfuerzo de los músculos de los brazos, claro. Si nosotros tomamos la carga con toda la palma de la mano, vamos a reducir el esfuerzo de los músculos de los brazos. No tomarla con los dedos, porque si nosotros vamos a sujetar un objeto con los dedos, si ustedes hacen en este momento también el ensayo en su casa, con el celular, con un lapicero, con un cuaderno, lo que tengan al lado, se van a dar cuenta el esfuerzo que hacen y hasta se produce dolor en los dedos por tratar de levantar o sujetar ese objeto. Cuando ese objeto no tiene forma, o sea, es de una forma amorfo, amorfo es que no es cuadrado ni rectangular, sino que es extraño, ¿cierto? Su forma, y no se permite usar toda la mano porque no nos da para tomarlo con la palma de la mano para sujetarlo, se utiliza un instrumento auxiliar. Aquí lo tenemos, ¿sí? Un instrumento de agarre. Este instrumento es un gancho, ¿sí? Que nosotros podemos coger el objeto y levantarlo o jalarlo, ¿sí? Eso se usa también mucho cuando están jalando bultos de café o bultos que puedan, o de cereal, ¿sí? Que se pueda utilizar este gancho que rompa algo el saco, pero no se riegue la materia prima para llevarlo al pesaje. Eso se utiliza mucho. Bueno. Empujar o jalar. Mm, empujar o jalar inicialmente como lo dice ahí. Esto es empuje o jalar. No se puede, lo mismo, no se puede doblar la espalda. Se tienen que usar ambos brazos. El abdomen tiene que estar contraído. Si nosotros no contraemos el abdomen, podemos, como nosotros no estamos empujando o jalando una vez y ya, sino que estos puestos de trabajo son repetitivos, si no se contrae el abdomen, se puede ganar el trabajador una hernia. Y las rodillas deben de estar ligeramente inclinadas, ¿sí?
Estas técnicas inadecuadas de empujar y jalar pueden provocar en los trabajadores muchas lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Cuando a nosotros también nos puede ocurrir, a nosotros no, perdón, a los trabajadores, sí, a nosotros también, porque nosotros lo podemos tener en, 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 en la casa, en la vida, en los estilos de vida nuestros, cuando nosotros estamos empujando un matero, sí, o algo, si no lo hacemos como debiera de ser, esta carga puede ir encima nuestro y nos puede ocasionar un accidente, ¿sí? En cualquier parte de las extremidades. Lo mismo si estamos jalando, se va hacia adelante la carga y puede ocurrir otro accidente. Entonces, toda esta situación, este proceso, hay que tener en cuenta esas técnicas adecuadas para evitar que esos trabajadores lleguen a tener una lesión musculoesquelética. ¿Debido a qué? A esos sobreesfuerzos, caídas, resbalones y atrapamientos que resultan en lesiones ¿en dónde? En la espalda, en el hombro, en dedos, en manos y extremidades inferiores, lo que les decía ahora. Bueno, estos pesos recomendados, ¿cómo es lo de los pesos recomendados? Dice que el peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación, carga pegada al cuerpo, debe ser de 25 kilogramos. Hasta hace muy poco teníamos una directriz de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde el hombre podía levantar 25 kilos y la mujer 12,5 kilos. Este levantamiento se hacía desde el suelo y transportar el hombre 50 kilos y la mujer 25 kilos con carga pegada al cuerpo, ¿sí? Ahora ya no. Hay muchos estudios realizados donde dicen que 25 kilos para personas no entrenadas. Y si están entrenadas, se puede levantar hasta 40 kilos. En mujeres, jóvenes y personas muy adultas, se les sugiere levantar hasta 15 kilos. Hay que tener en cuenta que en el manejo manual de cargas, el peso parte desde 3 kilos. A partir de 3 kilos ya estamos manejando cargas, ¿sí? Ya el peso es representativo. Para mujeres, repito, jóvenes y personas muy adultas, se sugiere 15 kilos de levantamiento de cargas. Para personas, hombres en este caso, no entrenadas, 25 kilos. Y para personas entrenadas, hasta 40 kilos para levantamiento de cargas. El manejo inadecuado de cargas es la causa de la gran mayoría de las lesiones musculoesqueléticas que generan en los trabajadores y se presentan en enfermedades laborales. La mayoría de ellas en la zona dorsolumbar. ¿Por qué hablo laboral y estilos de vida? Laboral en el sentido de que a nivel empresa, cuando nosotros estamos laborando, si estamos en uno de esos cargos o puestos de trabajo, si nosotros no hacemos un manejo adecuado de cargas, vamos a sufrir a futuro unas enfermedades o unas lesiones musculoesqueléticas que nos van a afectar la salud, ¿sí? Y la calidad de vida del trabajador. Hablo también de estilos de vida, como les venía diciendo desde hace rato, porque nosotros en la casa tenemos muchas situaciones que podemos estar continuamente realizando y no las tenemos en cuenta porque como es nuestro hogar o nuestra familia, no se consideran. Es decir, por ejemplo, cuando se tiene un bebé cuando nace puede pesar entre 2.800 y 3.000 gramos, es decir, ¿ve? 3 kilos. Sí, sí, 3.000 gramos. O sea, 3 kilos o 2,8 kilos. Estoy diciendo que el peso ya se considera a partir de 3 kilos. Si ustedes observan, ustedes hombres y mujeres también, cuando muchos de nosotros, yo soy tía, levantamos un bebé y vamos a hacerle el biberón, lo tenemos cargado y además estamos realizando una actividad. Ese es un manejo inadecuado de cargas. Cuando estamos realizando la limpieza de una casa, que tenemos unos baldes con líquido, acuérdense que un líquido siempre se le hace analogía de
de litros a peso, a kilos. Si tenemos 5 litros, pueden ser 5 kilos, ¿sí? Y los baldes a partir de 3 kilos es que nosotros los usamos en las casas. Cuando levantamos todas esas bolsas de mercado, fuera de eso, el levantamiento como lo hacemos, también podemos estar realizando un manejo inadecuado de cargas, porque son 3 kilos no es mucho. Uno pensaría que es mucho, no, eso no es mucho. Entonces, en la vida cotidiana nosotros estamos realizando este proceso inadecuado de cargas. Y en la parte laboral, ni hablar, como lo estaba diciendo ahora, antes iniciando la charla, en el momento de las enfermedades, luego en el momento de la carga de los no bultos, sino más de construcción, los sacos de construcción, donde se hace el todo inadecuado. Asimismo, por eso lo traigo a colación, que también es laboral, ¿no? Entonces, todo esto nos genera problemas musculoesqueléticos. Por eso muchos de nosotros nos vamos quejando a futuro de dolor de espalda, dolor en la cintura, porque también mujeres u hombres, porque puede ocurrir, que nunca han trabajado en una empresa, pero tienen a cargo las actividades del hogar, empiezan a sufrir estas dolencias, es por esto, debido al manejo inadecuado de esas cargas. Las lesiones musculoesqueléticas están entre las consecuencias más frecuentes de un mal manejo de cargas. Claro, la mayoría de las enfermedades musculoesqueléticas se da por eso, por ese mal manejo inadecuado de cargas. Aquí lo muestro en la diapositiva, nuevamente, cómo se inclina para levantar y cómo se debe inclinar para levantar. ¿Qué patologías están asociadas? Están las lesiones musculoesqueléticas, está la hernia discal, están las lumbalgias, la ciática, la distensión muscular, los dolores musculares, las protusiones discales. Muchos de nosotros, la mayoría, yo tengo compañeros en la universidad que están sufriendo de manguito rotador, ¿sí? Ese manguito rotador es todo es doloroso. O un pinzamiento de lumbago. Eso genera un dolor impresionante acá, en la parte lumbar. O una ciática, que es el nervio que pasa por la columna. La ciática siempre nos coge o una pierna y la parte de la cadera. O una distensión muscular, que es como el desgarre del músculo. Y todos estos dolores musculares están asociados ¿a qué? A estas patologías. ¿Y estas patologías por qué se presentan? Por ese manejo inadecuado de cargas. Entonces, o por malas posturas, todo esto es ergonomía, ¿no? O por malas posturas, o todo en conjunto que nos lleva desemboca en estos efectos que de verdad no son los mejores para la vida cotidiana de una persona. Para evitar todo eso que estuvimos hablando anteriormente, si se pudiera, aunque por negligencia muchos no lo hacen, o por cultura, simplemente por orden, siguen realizando las actividades. Pero para evitar todas estas situaciones, lo mejor que se debiera de hacer, lo dije al principio, es que las empresas adquieran equipos, y las tienen, claro, para el levantamiento de esas cargas. Depende de la empresa, tiene estos equipos. ¿Qué equipos podemos tener en cuenta en este caso? Entre muchos. Está el carro carga, está la pluma grúa, está el polipasto eléctrico, la zorra manual o zorra hidráulica, el arrastrador, el equipo manipulador de tambores, el carro estivas, la grúa levantamotores, la vitoria, carretilla o carreta, el traspellet manual y el traspellet hidráulico. Está el carro carga. Este equipo como hablamos nosotros, es una maravilla, ¿sí? En este equipo podemos cargar eso, lo que son las cajas de gaseosa. Podemos cargar de 5 a 6 canastas, sin problema. Y el peso no tiene ningún problema porque lo llevan las llantas. Lo va empujando la persona. Entonces, este carro carga es muy utilizado para transportar estos productos, ¿sí? O esta mercancía más bien. La pluma grúa o grúa PH. Se levantan cargas muy elevadas para construcción, ¿sí? ¿Cómo funciona esta pluma grúa? Acá donde le señalo la parte amarilla, en la parte de atrás también no se veía al otro lado, tiene 4 gatos.
gatos hidráulicos. Esos gatos salen y se levanta el carro, levanta las llantas, porque si nosotros ejerciéramos la actividad con la grúa, con el carro sobre las llantas, podría estallarse la llanta, ¿sí? Entonces le salen estos cuatro gatos y se estabiliza. Esto es telescópico, este equipo da vuelta de 360 grados y él está en capacidad para levantar una viga hasta de 50 o 60 toneladas, pero hay que tener en cuenta algo. Estas plumagrúas también tienen una capacidad. O sea, tenemos que tener que la capacidad al menos sea un poquito mayor a lo que nosotros vamos a levantar. ¿Por qué? Porque debido a un movimiento brusco, un movimiento telúrico, no sé, que haya eh, algo que mueva la carga, se puede producir un volcamiento. Está el polipasto eléctrico. El polipasto eléctrico es un equipo que se utiliza en la industria en talleres se utiliza en talleres o industrias para elevar y colocar elementos y materiales muy pesados. Por ejemplo, en las empresas donde se sacrifica el ganado. Nosotros en esas empresas se utiliza este polipasto eléctrico para izar esas canales de ganado, porque son canales que el ganado puede pesar hasta 700 kilos u 800. Este polipasto, por ejemplo, es de 1500 kilogramos. Entonces, también la capacidad cuenta en ese momento para que no vaya a ocurrir un accidente. Con esto se evita el izaje de esas mm, canales que son tan pesadas. Aquí está el gancho donde la canal se, se engancha, qué pena la redundancia, pero es cierta, y con este equipo, donde está el botón rojo, se acciona y se empieza a mover a través de unos rieles. Está la zorra manual o zorra hidráulica, es manual, como lo dice. Esta zorra manual, si la dejáramos manual, tendríamos una combinación de equipos para poder eh, utilizarla, digámoslo así. Esa zorra puede empujar hasta 1 tonelada, exacto, 1000 kilos, porque es una carga horizontal, no hay problema. Pero se puede cargar con el traspellet manual o hidráulico y se arrastra con este equipo, el arrastrador eléctrico. O sea, esta zorra manual o zorra hidráulica es muy buena porque nos ayuda a trasladar o a transportar eh, materiales, ¿sí? Pero cuando necesitamos trasladar material muy pesado, nos apoyamos en otros dos equipos y uno de ellos es este arrastrador eléctrico. Este arrastrador eléctrico, pues con una capacidad más grande, es que se utiliza cuando enganchan los aviones en la pista y ustedes ven que ellos los van direccionando, ¿sí? Claro, la capacidad es inmensamente grande. También ayer observábamos en la facultad, en Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad del Quindío, la silla con que suben a las personas que tienen un problema o una limitación para caminar, tiene este mismo sistema. La llanta, a través del accionar acá, en la parte de arriba, se acciona, ella gira, sube un escalón y este empuja. Cuando sube el escalón, este inmediatamente vuelve a quedar hacia atrás. Qué equipo tan chévere. Entonces, ahí nadie está haciendo esfuerzo. El esfuerzo lo está haciendo solo el equipo. Entonces, el equipo es bueno. El equipo manipulador de tambores es excelente, excelente debido a que nos ayuda no solo a levantar el tambor, sino que lo inclina para poder que el producto, el contenido sea vaciado. El carro estiva, como su nombre lo lleva consigo, es para levantar estivas de distintas mercancías, y como todo tiene que tener una capacidad para poder tener una carga, porque si la capacidad es menor, puede ocurrir lo mismo, un volcamiento. Viene la grúa levantamotores. Este se utiliza mucho en la industria automotriz. ¿Qué hace? Levantar motores, y se evita, ahora años se utilizaban como un gato, ¿sí? Muy manual en los talleres, y con eso levantaban los motores. O algunos mecánicos utilizan como un polipasto, pero hoy en día se utiliza esta grúa y es más cómoda y menos, o sea, ejerce menos esfuerzo el trabajador. Está la Vitoria, carretilla o carreta. Esto es una herramienta que sirve mucho en la parte de la construcción y en la parte agrícola. ¿Por qué?
en la parte agrícola para transportar café en cereza o en la construcción cuando se lleva la mezcla que todavía la están paliando. ¿Cuál es el problema? Cuando estas carretillas tienen mucha llanta, hace que se vuelva pesado para el trabajador y entonces el transporte de la carga minimiza, minimiza el peso, entonces está cargando menos. Aquí está el traspellet manual e hidráulico que les decía ahora para cargar la zorra manual o hidráulica. Uno pone el pie en esta parte, esto es como un pedal, empieza a accionarlo de arriba hacia abajo y estas pinzas empiezan a subir. ¿Con qué? Con las estivas y se puede cargar lo que es la zorra o una carretilla, ¿sí? O depende de donde vayamos a dejar la mercancía. Y con este botón rojo lo accionamos y las pinzas vuelven a su estado normal. Medidas preventivas. Medidas preventivas como todo. Es evitar en lo posible la manipulación manual de cargas. Como eso no es debido, pues no se puede porque hay trabajos que funcionan así. Entonces es tener muy buenas técnicas para realizar esa manipulación manual de cargas. ¿Sí? Cuando definitivamente no podemos, cuando no se puede evitar la manipulación manual de cargas, que tenemos que hacerla, pues entonces buscar ayuda con algunas herramientas que acabamos de ver, que son muchas, muchas manuales y muchas hidráulicas. Asimismo, utilizar cinchas y otros elementos auxiliares cuando sea necesario, o sea, buscar una ayuda para que el levantamiento no se haga el esfuerzo no sea mayor. Y si las dimensiones o el peso de la carga es muy grande, entonces, ¿qué se aconseja? Fraccionar la carga o el rediseño de esta caja, ¿sí? De lo que contiene la carga, sea diferente para evitar que sea tan pesado el proceso y el esfuerzo sea mayor. Con todo esto que les he contado, que les he mostrado, lo que se busca es tratar, o sea, el mensaje que quisiéramos nosotros dejar es tratar de aplicar todos estos procesos para el manejo manual de cargas y así evitar o al menos minimizar esta situación de efectos en la parte de desorden musculoesquelético y otras patologías que yo les cuento y que la calidad de vida de los trabajadores se conserve. Eso es lo que siempre nosotros como profesionales en esta área o especializados en la misma, estamos siempre buscando. Esto conlleva situaciones familiares y sociales. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador se nos enferma o se nos queda con alguna limitación, el problema no solo es para él, sino también para su familia y para la parte social, en su sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, Mile. Buenas noches. Hola, Bueno, Mile, ¿cómo muchas estás? gracias. Ay, por ahí está también la profesora Milena. Muchas Claro. gracias por estos espacios de verdad a la universidad, a buscarla a ustedes como los ponentes que nos traen y nos ponen al día y les recordar de todos estos aspectos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. De verdad que esperamos que la universidad lo siga haciendo y pues que cada día hayan más exalumnos y personas interesadas en hacer parte de todos estos momentos. Muchas gracias a todos, a don Carlos y a los que están aquí presentes. Muchas gracias, Luis Fernando. De hecho, pues eso es lo que se busca, ¿cierto? El interesante todo. Temas difíciles, traté de ser lo más teórica, porque estos son temas que matemáticamente hablando y físicamente hablando, eh, es lo que más argumenta todas estas situaciones. Mm, son algunas áreas que a algunas personas de pronto no les llame la atención, pero son necesarias porque permanentemente nosotros lo estamos viendo y lo estamos viviendo. De todas maneras, muy amable, Luis Hernández, con mucho gusto. Se hace lo que se puede a través del conocimiento adquirido y la experiencia que se ha vivido.
Olguita, yo la quiero felicitar. La verdad es que Gracias, disculpa María. que llegué tarde porque tuve un percance al comienzo y bueno, pero lo que alcancé a escuchar es que ya cambiaron los valores del manejo manual de cargas, porque yo, que hasta hace unos pocos años enseñaba manejo manual de cargas de la Naios y la Naios tiene unas tablas hasta de 50 kilos. Y de la cintura para arriba, 50 kilos. Del suelo hacia arriba, 25 kilos para hombres. Y la mitad para mujeres. Sí. Y ahora veo que cambiaron. Entonces, eso me parece muy bien Sí. porque si yo que soy que cargo, soy la voltera de mi casa porque mi mamá piensa que yo soy cotera, entonces ya me pone un montón de bolsas. Uno ya con los años, un kilito le pesa, dos más. Entonces es muy bueno porque, sobre todo para la gente joven que está en el mercado y que está, digamos, como trabajador informal, enseñarles desde jóvenes porque uno de joven no le duele a uno una muela, pero a medida que van pasando los años es donde empiezan los problemas reales de columna o las enfermedades de DME, que lo llaman, de trastornos Desorden musculoesqueléticos, ¿cierto? musculoesquelético, sí. Desorden musculoesquelético. Es donde ya empieza y muchos de ellos son operables o irreversibles, o sea, y me pareció muy bueno, digamos, esta actualización porque entonces ya no vamos a dar las charlas de 50 kilos, sino de 25. Y la metodología Ergoyes todavía está, ya está actualizada, Olga. ¿La qué? La de Ergoyes. Ergoyes es que No. llama. Lo que pasa, y te cuento, España es uno de los países que más ha estudiado la parte de ergonomía. O sea, los reales decretos han salido desde España. España es uno de los países que más adelantado va y es el que ha propuesto estos pesos como tal, ¿sí? Pero los están manejando ya a nivel mundial. En Colombia, la norma sigue diciendo que son 25, 12,5, 50 y 25, ¿sí? Estoy Sí, hablando de hombres y claro, claro. mujeres. Sí. Son datos sacados de la actualidad, pero que en Colombia no creo que todavía se hayan actualizado, porque tú muy bien lo sabes y el resto de compañeros, en Colombia siempre hemos adoptado y adaptado valores, Adóptese. procesos, técnicas y herramientas de Sí. Estados Unidos, de la NIOSH, la CGIH, la OSHA, bueno. España, Y en este momento del campo. España con ergonomía, que es uno de los países líderes en la ergonomía, todo hay que decirlo. Entonces él es el que más los propuso y además una bibliografía de Chile. Chile también lo está adoptando para el manejo manual de cargas. Porque es que el Qué manejo bueno. manual de cargas es una situación que definitivamente, como lo decía en Colombia, lástima que no hay unas cifras como la tiene Chile. Chile sí tiene cifras y muchas en estos estudios debido a esa mala aplicación de ese levantamiento manual de cargas o simplemente por desconocimiento o simplemente porque no lo aceptan debido a la coerción, ¿cómo se dice? De los Obligar, empleadores, obligan, coercitivo. eso, coercitivo de los empleadores con los trabajadores. Ese es un Ajá. problema muy grave aquí en Colombia. Que Entonces, somos un claro, país extraño. Para ¿cómo? unas cosas somos los berracos, pero para otras todavía somos un desorden social. Y mientras haya desorden social, no creo que lleguemos a ser país desarrollado. Siempre seremos un país subdesarrollado debido a ese comportamiento que manejamos, la idiosincrasia típica colombiana. Somos desordenados. Y al haber desorden, hay desobediencia también incluso para su propia seguridad. O sea, ¿cómo es posible que yo le tenga que decir a alguien que se ponga un elemento de protección personal, casi que obligándolo y no le toca tomar una medida disciplinaria, siendo que es para su propia salud? Es porque todavía nuestra mente no está cambiado el chip y eso nos pasa, Olga. Exacto. Y yo he visto De todas coteros que maneras, se ponen mira, 2 o 3 bultos. ¿cómo? Ah, no, es que eso He no. visto coteros que se ponen 2 o 3 bultos para que les rinda, porque como le pagan al destajo, entonces, entre más rápido cargue, mejor. Sí, eso es Listo, cierto. Olguita, gracias. Con mucho gusto, lástima pues que no hubo mucha participación, igual le voy a dejar mucha bibliografía hacia los egresados que están en el grupo que tiene el ingeniero Londoño les interesa para que, ya voy a ver, para que puedan actualizar, leer, hacer mucha lectura en este tema que es tan importante y permanente. Dime, Beder.
Dime. Muy buenas noches. Hola, dime. Buenas noches, señora Claudia, para todos, profesor Carlos Alberto, por la invitación que nos hace a nosotros los egresados y para todos los profesores y todos los asistentes. La verdad que muy valiosa la información y principalmente para nosotros que vivimos acá en Buenaventura y estamos en la actividad portuaria, que estamos en la actividad de la construcción, que estamos en la actividad de los poteros, más que todo acá en la parte del Piñal, en la palera, donde ellos cargan muchos palos, que esa es la actividad de ellos, es la primordial de cargar los palos, los polines, como nosotros les decimos acá, que pesan aproximadamente 50, 70 kilos, pero ya para ellos es costumbre. Mm. Y yo me he sentado a hablar con ellos y les he hablado de una forma que ellos los entiendan bastante, sin ser tan técnicos. Les explico la forma, los riesgos, pero ya es una cultura que ellos tienen de trabajar de una manera que nosotros nos quedamos extrañados. Si alguna vez tienen la oportunidad ustedes de venir a Buenaventura y ver la actividad de los poteros del Piñal, los que cargan los palos, ahí ustedes se harán, ustedes ahí sufrirían. Algún día que tengan la oportunidad se sientan 10 minutos nada más, no hay necesidad de pararse mucho tiempo ahí a mirar esa actividad. Y yo he tratado de sensibilizar eso a las personas, a ellos, a los coteros de la sociedad portuaria, a los mismos trabajadores de la construcción. Pero siempre ellos acatan, pero un ratico no más. Pero como ustedes dijeron ahora, es muy complicado esa, de que ellos vayan a cambiar la actividad de un momento a otro, la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ellos viven al destajo. Entonces, entre más muevan palos, entre más bulto de café o de azúcar acá en el puerto, ellos ganan más. Entonces, es bastante complicado esa parte. Lo importante es que la parte de nosotros tratamos siempre de sensibilizar para que ellos vayan cambiando la forma de trabajar, de cuidarse, de protegerse de todas las enfermedades laborales y accidentes laborales que puedan tener ellos en su actividad económica, en su trabajo. Y muchas gracias de todos modos por la información, por participar y estaré muy pendiente. No había podido tener la oportunidad de asistir a una de estas y muy, pero muy interesante. Y ahora en adelante van a contar con Beder Beira desde acá Buenaventura, con el poder de Dios siempre ahí en las charlas. Muchas gracias para todos. A Buenas ti, noches. Eder, muy amable por todos tus comentarios, por esa experiencia que conoces y has vivido. Y claro, bienvenido. Ojalá todos los egresados se interesaran en estos procesos. Porque como tú lo dices y lo hemos dicho todos, es una actualización de muchos datos, es del recorderis de otros, es volver a ver lo que ya sabía, ¿sí? En todo hay, pero de eso se trata. Es una retroalimentación permanente. Muchas gracias. Sí, señora. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Pues ingeniero, si no hay más preguntas, Muchas gracias a todos los asistentes. Profe, buenas tardes, buenas noches. Ay, hola bueno, qué Marcela, pena, dime. Marcela. Buenas noches. Buenas Profe, noches. y nada, pues yo estaba escribiendo en el chat que sería muy bueno que se empezaran a implementar esta clase o sea, que implementaran equipos en el área de enfermería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que están postrados en camas y más si están aislados, pues la auxiliar de enfermería le toca casi que ingresar sola a la unidad para hacer cambios de posición, baño del paciente, movilización y demás. Y no siempre el paciente va a pesar 60 kilos. En lo Sí. personal me ha tocado pacientes de hasta 150 kilos. Pues yo soy un poco grande, entonces a pesar de eso, pues uno queda con sus molestias musculares. Entonces, pues qué bueno que en algún momento en Colombia se implementará alguna clase de equipos. Uno ve que de pronto, así como hay equipos que hacen movilización de pacientes, que han diseñado pues en estudios allá en Europa y así, pues no se manejan mucho, pero sí hay equipos que movilizan el paciente, pero pues acá la economía de nosotros y demás no nos lo va a Sí, hay permitir. equipos como grúas.
Hay grúas para Sí, levantar pacientes, sí. que pues lo metan dentro por debajo del colchón y movilizan al paciente para cambio de camilla, para cambio de Sí. cama, para traslados a radiografía, tomografías y demás. Pero pues eso aquí se hace totalmente manual. Y en un paciente que pesa 150 kilos, un auxiliar de 80 kilos y un auxiliar de 60 kilos movilizando al paciente solos. Entonces Imagínate. allí tenemos una, una deficiencia bastante grande. Eso Sí. es Mm. lo que quería comentar. Gracias, Marcela, sí. Igual el ingeniero queda con todos esas ideas para proyectos, ¿no? Ingeniero Carlos Londoño. Es una buena idea para un proyecto de investigación. Y a través de esos proyectos canalizar recursos, porque puede suceder. Mm. No, pues sería maravilloso. Ojalá, sí. Bueno, ingeniero, Muchas gracias a la conferencista, doctora Olga Lucía, a la profesora Milena, al profesor Eric, que por ahí también está, a los demás participantes, egresados, estudiantes, por estar pendiente de estos espacios y por alimentarlos y por participar con comentarios como lo hizo Marcela, Beder, Luis Luis Fernando. Fernando. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, a ti No, William, muchas gracias por la muy bien. invitación. muchísimas gracias Que por esté muy bien. absolutamente todos esos excelentes conocimientos que de verdad les impacta a uno. Gracias, Marcelo. Para todos un excelente resto de noche, que estén muy bien, que descansen. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches para todos. Igualmente, buenas noches para Feliz todos. noche. Buenas noches, gracias. Gracias. Feliz noche.